Pasamos a la siguiente pregunta y para formularla tiene la palabra la señora Bergeró Tuncal del Grupo de Más Madrid. Quiero mandar un mensaje de solidaridad al pueblo valenciano y a todas las personas afectadas por la Dana. Nuestro cariño está con quienes han perdido a sus seres queridos y estamos seguros que todos ellos pueden contar con el apoyo del pueblo madrileño. Esta catástrofe climática nos enseña que no somos nada sin la solidaridad de la sociedad civil y sin un Estado fuerte, capaz de reconstruir las calles y las carreteras, de cuidar la salud de sus ciudadanos y de proteger a los trabajadores antes, durante y después del desastre. Para eso sirven los impuestos que ustedes regalan a sus amigos, para pagar las ambulancias, las excavadoras y a los bomberos. Lo que ha sucedido es una catástrofe climática, sí, y con toda probabilidad no será la última. Por eso le pregunto, ¿cómo valora las acciones de su gobierno contra el cambio climático? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias. Valoro que no tienen hangar para tanta pancarta enrollada. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Bergeró, su turno de réplica. Presidenta, tal vez hoy esté usted contenta, pero para quienes estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos en este planeta, la vuelta de Trump a la Casa Blanca es una pésima noticia. Vuelve un negacionista del cambio climático, un militante del machismo y un promotor de la desigualdad. Mientras los imitadores madrileños de Trump pisan el acelerador del cambio climático, nosotros no vamos a ceder a la resignación. En Más Madrid vamos a seguir representando una alternativa radicalmente diferente, una alternativa verde y feminista. Sí, feminista. Por eso garantizamos que hacer política en nuestros espacios es incompatible con ejercer la violencia machista, caiga quien caiga. Y esa es la diferencia entre nosotros y todos ustedes que mantienen sentados a cargos acusados de corrupción y no tienen escrúpulos en hacer pactos de gobierno con condenados por violencia machista. Presidenta, la inacción climática nos condena a más danas, más sequías y más incendios devastadores. Por eso tenemos que impulsar el combate contra el cambio climático en nuestra región, porque nos va la vida en ello. La inacción y la incompetencia han causado muertes evitables en Valencia. Si usted no ha dicho una sola palabra sobre la gestión de Amazon es porque sabe que su compañero es culpable de esta situación. El presidente de la Generalitat Valenciana no ha hecho más que seguir el guión del PP ante las tragedias, incompetencia y mentiras. Cuando tenía que estar en la reunión más importante de su vida, desapareció durante 5 horas. Tenía toda la información para activar la alerta de protección civil y esperó 12 horas para actuar, dejando que la gente muriera en su puesto de trabajo o en las carreteras. Cuando su incompetencia se hizo evidente, el PP intentó culpar a la AEMET. Y usted, mientras tanto, a intoxicar, pidiendo decretos que ya existen para oponerse a pactar con el Gobierno de España unos presupuestos de reconstrucción. No se puede ser más irresponsable ni más antipatriota. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. ¿Qué hace nuestro gobierno por el clima? Pues defender el patrimonio natural, aprovechar la eficiencia energética, contaminar lo menos posible, aprovechando el rigor científico y la innovación, mejorar el transporte público, uno de los mejores del mundo, por cierto, fomentar los vehículos menos contaminantes, ya sean de combustión o eléctricos, trabajar por un aire más limpio. Lo que no se puede hacer es pregarse a los lobbies para ayudarles en situaciones que solo les benefician a ellos y empobrecer a todos los trabajadores y a todos los currantes, por ejemplo, aquellos que están a los dos lados de la estación de Navacerrada y que ustedes de manera sectaria han cerrado, empobreciendo a pueblos de Segovia y de Madrid. O, por ejemplo, no limpiar los márgenes de los ríos porque así lo dictaminan los chiringuitos ecologistas de asfalto de ciudad que después, cuando vienen danas, como ocurrió en Madrid, arrastraron tanta maleza que tiraron puentes abajo. O, por ejemplo, de manera autoritaria y ocurrente, apagar escaparates sin darse cuenta de si eso le hacía daño al comercio tradicional. O poner un carril bici para que pase esa la bici sin tener en cuenta que los comerciantes ya no pueden tener clientes que puedan aparcar y consumir en sus negocios y arruinarles. ¿Se acuerdan de cuando vinieron el primer día de la pasada legislatura en bici? ¿Dónde las han dejado?
¿Y por qué siguen haciendo lo mismo? Lo único que consiguen es perseguir a las empresas con multas, con burocracia y con agentes de los sustainable para arruinar a las empresas y a la gente, porque solo viven de empobrecer a todo el mundo, ustedes siempre. Y, por ejemplo, prohibir las nucleares, eso sí, hundiendo el futuro energético de España entera, para nada más sentarse en los sillones de la Unión Europea. ¿Energía nuclear? Sí, claro, esos son ustedes. Pero vamos a hablar de otra cosa, porque usted me ha preguntado por el clima o por el clímax. Porque si de algo sabe su partido es de calentamiento. Cuéntame, amiga. Yo sí te creo. ¿Van a beneficiar con su ley del sí a Errejón? Cuando venían del otro partido que se llamaba Unidas Podemos, ¿no se llamaba también Unidas Podemos en torno al macho alfa para que nos metan una lista? ¿Llegaban solas y borrachas a casa cuando salían con Errejón de noche? ¿Es micromachismo desear azotar hasta hacer sangrar a una periodista? ¿Le pagaron después al señor Errejón un curso para deconstruir masculinidades y para ir contra el machismo heteropatriarcal? ¿Cuánto dinero se llevaron de los puntos violenta? ¿Van a seguir borrando a las mujeres con sus leyes sectarias, incluida la ley trans? Miren, sus ideas son siempre malas, son nefastas, son trampas y en todas han despreciado a la mujer. Y lo han aprovechado para ir contra el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, la tutela efectiva de los jueces, de los tribunales, acabando con la garantía jurídica, tratando a las mujeres como pobrecita, lo que digas es verdad por ser mujer, invirtiendo la carga de prueba, y ahora resulta que va a ser el Estado de Derecho el que tenga que hacerse cargo de Errejón. ¿No es justicia poética? Lo bueno es que ya se ha visto que todo lo que hacen ustedes asquea a la gente normal, que ya está harta y avisada. Así que, con todo ese dinero, enrollen las pancartas. Gracias. Muy bien. Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para formularla tiene la palabra el señor Díaz Pache. Gracias, señor presidente. ¿Cómo valora la situación económica en la Comunidad de Madrid? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Los últimos datos son realmente positivos. Récord histórico de empleo, más de 3.700.000 personas trabajando, con más autónomos que nunca. En octubre hemos sido responsables de casi el 40% de los nuevos empleos creados en España. Apoyamos a diario a los trabajadores, a los autónomos, a los que trabajan cada día sin descanso. Y en estos días además hemos visto otras cifras muy buenas, como la venta del comercio minorista, la venta de vehículos, la llegada de turistas internacionales. Y por eso nos hemos convertido en la primera economía del país, porque somos libres y sobre todo porque respetamos al contribuyente con su dinero para tener los mejores servicios públicos. Y quien sabe de esto, el que trabaja, el que paga sus impuestos, el que está siempre arrimando el hombro, es consciente de que es el que levanta este país y no lo hacen aquellos que viven desde lo público, desde dentro, con la pancarta, para luego destrozarlo todo porque esto se ha convertido realmente en una lucha del poder de la ultraizquierda y de la izquierda socialista en las administraciones públicas y de la libertad, la de los ciudadanos, que tienen que seguir todos los días pagando una y otra vez y soportando sus dogmas, sus burocracias y sus intenciones, acabando con la pequeña empresa, acabando con la iniciativa. 81 subidas fiscales lleva ya el Gobierno de la Nación y ahora pretenden arruinar a Madrid de impuestos porque tienen que seguir manteniéndose y contentar a los independentistas. Pero eso sí, interviniendo la empresa, hundiendo la inversión. Ya España tiene 5.100 empresas menos que en 2019 y luego quieren comprar a los jóvenes con cheques, que eso es muy fácil, pero les están comprometiendo su futuro porque ya van a heredar una deuda billonaria con B de 1.600.000 millones de euros. Pero lo más sangrante es como pretenden comprar las elecciones en Cataluña cuando van contra el propio pueblo de Cataluña con 17 impuestos propios que arruina a la clase media. Son todo falsedades. A nosotros nos deben dinero para todo, para la dependencia. Nos quieren restringir el agua y la energía para que no podamos construir centros de datos y seguir creciendo. Quieren expulsar a los estudiantes extranjeros de las universidades y de las escuelas de negocios. Nos llegan, incluso no nos dan ni siquiera financiación para la llegada masiva descontrolada del Gobierno para atender a inmigrantes. Mientras que 1/3 de lo que recauda Madrid se queda aquí y 2/3 se lo lleva el Estado para pagar tanta impunidad. Y ahora lo que encima pretenden es que se rompa esa caja común. Pretenden condonar 15.000 millones de euros cuando ya les están esquilmando a los catalanes. Deberían aportar 2.600 millones de euros a la caja común como hace Madrid y no lo van a hacer y peligran otros 30.000 millones. Esto lo quieren hacer insostenible. Así que le digo a los madrileños en conclusión
que cuando vean grandes eventos que llegan a Madrid, aunque a veces sean molestos, cuando el centro de los municipios a veces se vean en temporadas algo saturados, o cuando genere curiosidad la inversión en Madrid y lo que estamos haciendo, que confíen, porque Madrid se tiene así sola, así misma, y solo va a salir con su trabajo, ya que tenemos un gobierno a la contra. Nos toca pelear, luchar y seguir adelante, porque pronto el cambio en España llegará y está. Gracias, señora presidenta. Señor Díaz-Pache, su turno de réplica. Gracias, señor presidente. Señora Bergerot, usted podía haber tomado varios caminos en este pleno, que es el primero que tenemos desde que conocimos el caso de las agresiones sexuales del fundador de su partido, el señor que ocupó su escaño como portavoz de Más Madrid. Y usted podía haber venido aquí humildemente a pedir perdón por haber escogido al agresor frente a las víctimas, pero ha escogido otro camino, que es el camino de sacar pecho de su inacción, de sacar pecho por haber elegido como secretario de organización a las víctimas frente al agresor y, en una locura con doble tirabuzón, prácticamente culpar del cambio climático y de las consecuencias de la DANA a Trump y a Ayuso. Ustedes están absolutamente fuera de la realidad. Ustedes no saben lo que están haciendo. Mire, la semana pasada España sufrió una tragedia inimaginable. Al menos 219 personas han perdido la vida, miles de personas lo han perdido todo, pero también se ha provocado un torrente de solidaridad, de apoyo. Toda España ha estado unida apoyando a nuestros compatriotas, y en medio de ese gran apoyo y de esa unidad siempre tiene que venir Pedro Sánchez a hacer lo que mejor sabe, que es provocar división, hacerse el protagonista e intentar ganar ventaja política de cada situación. Y aquí lo que hemos visto el señor Lobato es que parece que el señor Lobato no es del PSOE, ha actuado aquí como si fuera, no sé, líder de UPyD o algo así, porque ha estado hablando como si no fuera con él las cosas del Partido Socialista. Y aquí el presidente del Gobierno compareció el martes en medio de una gran crisis y dijo: estoy bien. Le pueden trasladar una cosa: no estábamos preocupados por él. No todo gira a su alrededor. Aquí hay muchas personas que están sufriendo y él no es siempre la prioridad. Eso es narcisismo. Y fíjese, con la farsa de la cogobernanza, aquí Pedro Sánchez está actuando como si la Comunidad Valenciana fuera un país tercero, como si aquí estuviéramos como si él dirigiese una ONG que ofrece ayuda para quien la pueda necesitar. Y esto no es así. Él es el presidente del Gobierno central de una nación que es España y debería ocuparse de los problemas y no delegarlos a los demás, porque eso es sectarismo, pensar que no va con él porque esto es una nación de naciones y cada uno tiene que buscarse las lentejas. Eso no es así. Ha aprovechado lo peor de esta crisis para hacer una moción de censura en Requena, quitar a la alcaldesa del Partido Popular y ponerse el PSOE. Y eso es una miseria moral. Aprovecharon la situación de emergencia para pervertir el trabajo del Congreso, no dar explicaciones en el Congreso, pero sí aprobar el asalto a Radio Televisión Española y colocar a los suyos. Eso es oportunismo. Y cuando en Paiporta, hace unos días, Su Majestad el Rey, el presidente de la Generalitat, dieron la cara y se quedaron hablando con los vecinos y escuchando sus necesidades, el presidente huyó, y eso es cobardía. Y ahora están impulsando una manifestación contra el presidente y vinculan la aprobación de unos presupuestos que no conocemos, señora Bergerot, a lo mejor usted sí, a la aprobación de ayudas para la DANA. Decía la ministra de Igualdad que es su momento, sí, el de irse.